Buen día, les damos la bienvenida a nuestro video periodístico. El tema que vamos a estar desarrollando es el comercio internacional en los videojuegos. Me presento, mi nombre es Neftali, que voy a estar presentando este video periodístico. Los integrantes de este equipo es Christopher Silva, Jonathan Chávez, Kenji Orozco García y Ángel Joseph Rodríguez Alonso como expertos en cada uno de los temas. En el video vamos a estar desarrollando diferentes temas y características las cuales nos van a ayudar a comprender más el tema. Vamos a desglosar lo que conlleva el comercio internacional en los videojuegos, que es un tema muy interesante ya que está teniendo un impacto trascendental en nuestras vidas, así como en la economía mundial. Vamos a ir con nuestro compañero Kenji Orozco García, que nos va a dar una explicación de por qué tuvimos interés acerca de este tema. Gracias, Neftali. Hola, soy Kenji y yo les hablaré sobre el interés de por qué elegimos a los videojuegos como nuestro tema de investigación. Empezaré diciendo que todos, por lo menos alguna vez en nuestra vida, hemos jugado un videojuego y este ha influido de forma positiva o negativa dentro de nuestras actividades diarias, ya sea quitándonos tiempo o desestresándonos en un tiempo de ocio que tengamos. Otro punto por el que decidimos estudiar los videojuegos es porque ya tenemos una gran familiarización con este, ya que en algunos casos los llevamos jugando desde que éramos muy pequeños. Hemos tenido diferentes tipos de videojuegos y ya tenemos un amplio conocimiento sobre este mundillo. También decidimos investigar esto, ya que queríamos observar cuál era el impacto que generaba este gran hobby que es los videojuegos dentro de la economía de nuestro país o de todos los países en general, para darnos cuenta cómo debemos manejar en algunos casos si nos queremos dedicar nosotros a la creación de videojuegos, cómo esto va a impactar dentro de la economía de los países. Neftali, volvemos al estudio. Ok, ahora vamos a ir con nuestro compañero Christopher Silva, que nos va a hablar acerca del comportamiento del consumidor de nuestro producto. Vamos contigo, Chris. Bueno, yo soy Christopher Silva y les voy a hablar sobre el comportamiento general del consumidor de videojuegos en México. Bueno, México es un país que consume demasiado este producto. Somos el primer consumidor en toda América Latina y somos el 12º lugar en todo el mundo. Aproximadamente 70 millones de mexicanos consumen este producto, que es una cantidad enorme. Por ejemplo, el 70% de todos los hombres en México consumen este producto y el 57% de todas las mujeres también. El principal medio donde las personas consumen este producto son a través de los teléfonos celulares, los smartphones. Esto debido a que existen muchos juegos que se llaman casuales, los cuales van dirigidos a cualquier tipo de público. Puedes tener entre 5 años hasta 50. Y son juegos que están diseñados para que los abras 5 minutos y los cierres y vuelvas a jugar otra hora después. En general, el mexicano gasta aproximadamente entre 2,000 pesos al año. Y hablando de tiempo, gasta en más o menos 10 horas al mes. En México este producto es algo enorme, como pueden ver, prácticamente el 60% de la población consume este producto, por lo cual es un mercado enorme. Somos un país que a las compañías les gusta mucho, que el consumidor en general es bueno. Y obviamente si nos comparamos con países, por ejemplo, como países asiáticos, como Corea o el Reino Unido o como Estados Unidos incluso, que son los principales consumidores, pues no somos tanto, pero aún así es enorme que más del 60% de nuestra población lo consuma. Y por ejemplo en las edades rondan más o menos entre los 11 hasta los 44 años, teniendo un promedio de 33 años. Y pues esto es todo por mi parte. Qué interesante es cómo se comporta el consumidor en este mercado. Ahora, nuestro compañero Ángel Joseph nos va a dar una breve explicación acerca de la demanda de acuerdo a preferencias, ingresos, cultura, sexo, edad, entre otras cosas. Muchas gracias, Neftali. Soy Joseph Rodríguez y hablaré sobre la demanda que existe sobre los videojuegos. Los videojuegos han sufrido un gran cambio en la demanda durante los últimos años,
y esto es debido a la gran velocidad que han estado evolucionando. Existen géneros como disparos, aventura o MOBA, que son los que lideran actualmente en la lista de los juegos más vendidos y demandados. Una característica que influye mucho en las preferencias de los videojuegos es en la edad, en donde destaca que en edades de 41 y 50 años, que es la generación que vio nacer esta industria, suman 4.2 millones de jugadores, equivalentes al 30% de su población en este rango, en tanto que en el segmento de los baby boomers, generación que encontró mayor facilidad de acceso gracias a la llegada de los smartphones, hoy existe 3.6 millones de usuarios de videojuegos, o el 17% de la población en esas edades. Así, el mercado de los videojuegos en México ha mostrado una transformación importante que se ha traducido en un crecimiento económico continuo y acceso incesante, lo que reafirma la posición del gaming como uno de los medios de entretenimiento más valiosos. Volvemos con nuestro compañero Neftalí. En este momento nuestro compañero Jonathan Chávez nos va a hablar acerca del comportamiento de la oferta y mercadotecnia. Buen día. Mi nombre es Jonathan Emanuel Chávez Bonet y el día de hoy les hablaré del comportamiento de la oferta en el mercado de los videojuegos y el marketing en el mismo. A su vez también hablaré de algunos de los tratados internacionales comerciales que tiene México en los que este vasto mercado interviene. Comportamiento de la oferta en el mercado de los videojuegos y el marketing. La industria de los videojuegos es el sector económico involucrado en el desarrollo, distribución, mercadotecnia, venta de videojuegos y del hardware asociado. Esta industria engloba a docenas de disciplinas de trabajo y emplea a miles de personas alrededor del mundo. Por su constitución, esta industria creativo-económico-tecnológica provee y al mismo tiempo se alimenta de otras industrias, generando así una cadena de valor de gran importancia. Tan solo en 2018, el valor del mercado en México alcanzó los 27,32 millones de pesos, un 9.1% más respecto al 2017. El número de videojugadores en México también registra una trayectoria ascendente, al contabilizar 68.7 millones de usuarios en una variedad de dispositivos, un aumento del 15.1% con relación al año anterior. Al segmentar por dispositivo, se identifica que un alto volumen de los jugadores, en torno al 68%, acceden por un smartphone, mientras que un 33% a través de consola fija, un 12% por tableta y un 10% por computadora. Entre los segmentos de usuarios por edad, destaca que en edades entre 41 y 50 años, generación nativa de esta industria, suman 4.2 millones de jugadores, equivalente a 30% de su población de este rango. Se estima que alrededor de 987.000 hombres y 693.000 mujeres de esta edad juegan regularmente y lo seguirán haciendo en los próximos 4 años. Los fabricantes de videojuegos han conseguido ampliar la franja de jugadores por encima de los 55 años. Entre los usuarios de mayor edad se reduce la diferencia entre hombres y mujeres, 220.000 y 213.000 respectivamente. Marketing. Tras ver que los videojuegos son un medio de comunicación interesante por su alcance y su tiempo de exposición, numerosas marcas han decidido realizar marketing en esta industria. Los principales objetivos perseguidos por una marca a la hora de utilizar los videojuegos como soporte publicitario pueden ser de índole A. Estratégico. Dado el complejo ecosistema publicitario de hoy en día, en el que explotación y saturación publicitaria son los principales partícipes, las marcas tienen dificultades en hacerse oír entre tanto ruido. Además de ello, el coste de una estrategia de marketing en el medio publicitario suele ser inferior al coste en otros medios. B. Operativa. Llegar a un mayor número de públicos de interés, aumentar el tiempo de exposición y aumentar la interacción marca-usuario. C. Comunicativa. Mejorar la notoriedad de marca, su reconocimiento, su recuerdo y la actitud de los consumidores frente a la propia marca. Principales actores del marketing en los videojuegos. A. Anunciante. Persona jurídica o física que desencadena el proceso de la creación del marketing como un método para promocionar los productos o servicios que ofrece el mercado. B. Intermediarios. Las agencias de publicidad o las agencias de medios. C. Desarrolladores. Son los creadores de los videojuegos. D. Otros agentes. Por ejemplo, los sellos editoriales, o sea, las empresas encargadas de la comercialización del videojuego creado por los desarrolladores. O también los licenciados y manufactureros. En otras palabras, los propietarios de los contenidos licenciados.
Es increíble cómo se maneja este comercio de los videojuegos en el mundo. Y es increíble la importancia que está teniendo en nuestra época. Ahora les vamos a explicar brevemente qué tratado comercial interviene en nuestro producto con nuestro compañero Leonardo. Tratados internacionales y comerciales de México en los que interviene el mercado de los videojuegos. Antes de iniciar me gustaría definir algunos conceptos. Propiedad intelectual. Se define como la protección del producto del intelecto humano. Cuando tú creas una obra, y ya sea tangible o no, tienes un derecho sobre ella. El propósito de este derecho es evitar que alguien haga un uso de tu obra sin tu consentimiento, ya sea venta, ya sea promoción, ya sea de cualquier tipo. La piratería. La piratería es la venta de un producto sin consentimiento del autor, usualmente a un precio bastante menor al original. De los 12 tratados internacionales que tiene México, en 10 intervienen los videojuegos como productos o servicios. Los objetivos en general de estos 10 tratados son: número 1. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes o servicios. Número 2. Promover condiciones de competencia leal. Número 3. Proteger y hacer valer efectiva y adecuadamente los derechos de propiedad intelectual. Este último es el más importante para el mercado de los videojuegos. Número 4. Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones e importaciones ante medidas unilaterales y discrecionales. Número 5. Fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo. Número 6. La coadyuvación para la creación de empleos. A continuación, nombraré cada uno de los tratados internacionales de México en los que interviene el mercado de los videojuegos. Tratados internacionales de México. El primero sería el Tratado de Libre Comercio Americano, en los que intervienen los países México, Estados Unidos y Canadá. El segundo tratado sería el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. El tercer tratado sería el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia. El cuarto tratado sería el Tratado de Libre Comercio G3 entre los países México, Colombia y Venezuela. El quinto tratado sería el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. El sexto tratado sería el Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte, en el que intervienen los países México, El Salvador, Guatemala y Honduras. El séptimo tratado sería el Tratado de Libre Comercio de México y Chile. El octavo tratado sería el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El último tratado sería el Tratado de Libre Comercio AELC, en el que intervienen los países México, Islandia, Noruega, Suiza y el Principado de Liechtenstein. Nuestro compañero Chris nos va a explicar cuáles son las áreas de oportunidad que existe como ingeniero en desarrollo de software en el tratado comercial. Ahora les voy a hablar sobre la oportunidad que tenemos nosotros en el Tratado de Libre Comercio o en los tratados que intervienen en nuestro producto, que en este caso son los videojuegos en México. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros como futuros desarrolladores de software? Bueno, en este caso, como este producto en sí es un software, no es un producto físico, no es algo tangible, no entra en ese tipo de tratados, simplemente porque a la hora de comercializar este producto se hace a través de plataformas digitales, las cuales no intervienen ese tipo de tratados, por lo cual prácticamente no tengo ninguna oportunidad ni nada de eso. Aunque en el caso de que este tipo de producto se quiera vender como un producto físico, que un disco o un cartucho, en ese caso sí se podría aplicar, por ejemplo, con el cobro de aranceles a la hora de importación o exportación entre país y país. Pero nosotros, al ser desarrolladores de videojuegos en México, como tal, nuestro país no entra en nada de eso porque no es un productor. Ningún videojuego se produce en México en forma física. En forma digital sí tenemos buenos desarrolladores, pero de forma física hay videojuegos mexicanos en forma física, pero se producen en otros países, y por lo cual simplemente nosotros como desarrolladores de software lo único que nos tendríamos que preocupar sería por los derechos de autor, si acaso, pero en sí como un tratado comercial no, simplemente al ser esto un software y no un producto tangible o físico. Gracias.
Nuestros compañeros Kenji Orozco y Ángel Joseph nos van a dar una breve explicación acerca de la manera que interviene la alta tecnología en nuestro producto. Oh, hola Neftali, gracias. Bueno, ahora les hablaré sobre algunos avances tecnológicos en los que han intervenido los videojuegos. Dentro de los videojuegos existen diferentes tipos de categorías, pero de la que más ha influido en los avances tecnológicos han sido la categoría de los juegos simuladores, ya que estos se dedican a emular un entorno virtual para la utilización de este en algunas labores. Por ejemplo, serían los vuelos o algunas pruebas de carreras. Estos ayudan mucho a los pilotos a que se desenvuelvan en sus ámbitos y evitar que ocurran unas tragedias. Los utilizan mayormente para prácticas. Estos juntos con algunos periféricos como volantes o instrumentos de vuelo sirven mucho, ya que se evita el desperdicio de algunos autos o algunas aeronaves que puedan resultar dañadas, o hasta vidas humanas que puedan resultar causa de una falla o una mala práctica dentro del ámbito. Esta vez complementaré la información de nuestro compañero Kenji y mostraré las tecnologías que fueron impulsadas por los videojuegos. La primera de ellas es la realidad virtual. Aunque los primeros pasos de los videojuegos para la realidad virtual fueron más bien tórpidos, en los últimos años hemos visto cómo estas tecnologías comienzan a hacerse cada vez más populares. Primero fue Nintendo con sus sensores de movimiento. Posteriormente fue Microsoft con su Kinect. Este último avanzó mucho no solo para los videojuegos, sino para proyectos más enfocados en la inteligencia artificial o en la ayuda de gestión. El segundo que vamos a hablar, y es relacionado también con el Kinect, es sobre la inteligencia artificial. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los campos más importantes hoy en día. Un ejemplo de esto es sobre el juego Grand Theft Auto 5, que está ayudando a las inteligencias artificiales de los coches autónomos, dándoles un mundo que le da acceso a la inteligencia artificial, 262 diferentes tipos de coches, 14 condiciones meteorológicas diferentes y más de 1000 diferentes tipos de peatones para tratar, dándoles mucha experiencia a las inteligencias artificiales antes de salir al mercado. Otra tecnología fue el control por gestos. Cada vez es más común ver proyectos de investigación y productos comerciales que tienen como objetivo acercarnos al control por gesto, lo cual nos facilita el día a día y hace que sea mucho más cómodo el control de sistemas cotidianos. Tenemos grandes ejemplos en dispositivos como el Wiimote o el mismo Kinect, que ya habíamos hablado anteriormente. Neftali, regresamos al estudio. Por último, les voy a explicar en qué país se produce o fabrica el producto o servicio que hemos investigado. Nuestro producto no solamente se desarrolla o fabrica en un lugar específico o en un país específico, sino como la industria de los videojuegos está teniendo un impacto en todo el mundo, en su comercio, y lleva un incremento cada vez más. Se está tratando de fabricar y elaborar en muchos países para mejorar su economía. Principalmente el país, según las estadísticas, que tiene el mayor porcentaje de desarrollo del producto es Estados Unidos. Estados Unidos es un país rico en muchas áreas y es una potencia mundial, y no decepciona en el caso de los videojuegos. Estados Unidos fabrica y desarrolla muchísimos videojuegos al año. Tienen convenciones especiales para presentar videojuegos a los desarrolladores. El segundo productor o desarrollador de videojuegos es el país de China. China es uno de los fabricantes en el mundo con más videojuegos. Es un país que también es una potencia mundial y no decepciona en el caso de los videojuegos. La industria de los videojuegos produce cifras increíbles, en el cual vemos cómo ha sido factor clave en la economía de muchos países, que en este caso es Estados Unidos y China. En tercer lugar tenemos a un país que se identifica, ¿verdad?, también por ser un productor o desarrollador
de este comercio que es el de los videojuegos. El país del que estoy hablando es España. España es conocida por ser un buen desarrollador de videojuegos. No solamente desarrollador, sino se conoce que hay muchas personas que hacen uso de diferentes consolas, hacen uso de los videojuegos. Podemos ver en diferentes plataformas cómo es verídica esta información, ya que vemos cómo en Estados Unidos se desarrollan convenciones increíbles, presentaciones impresionantes de gente que se reúne solamente para ver la presentación de algún videojuego, actualización de consola, entre muchas otras cosas. Miles de personas se conectan para ver presentaciones de nuevos juegos y la sede es Estados Unidos. Aunque México no se encuentra en este país o de los principales países que producen o fabrican este servicio, podemos ver realmente el impacto que está teniendo esta industria, ya que en la mayoría de los hogares se puede tener al menos una consola o un celular con videojuegos. Así que como hemos estado viendo las estadísticas, año tras año se va a ver un incremento económico en esta industria de los videojuegos. Y por último, vamos a dar como equipo una conclusión personal de lo que hemos aprendido y desarrollado a través de esta materia. En resumen, los conocimientos que adquirimos a través de todo este semestre fueron muchos. Por ejemplo, vimos cómo es el proceso productivo, los factores que intervienen en él. También vimos conceptos como mercado, la idea de la oferta y la demanda, micro y macroeconomía, Producto Interno Bruto, los tratados comerciales. Y todos esos temas, aparte de ver su significado y ver cómo intervienen en nuestra vida diaria, los unimos a nuestro tema, que en este caso fueron los videojuegos en México. Y simplemente aprendimos cómo es el comportamiento de este producto, cómo es todo su proceso productivo, desde todos los factores que intervienen en este producto a la hora de producirse, como para qué mercado van dirigidos, las características de ese mercado, todo ese tipo de cosas, lo cual en mi opinión nos ayuda mucho a un futuro. Por ejemplo, si cualquiera de mis compañeros quisiera en un futuro hacer su propia compañía de videojuegos, prácticamente ya investigó qué es lo que necesita para hacer un buen producto, qué es todo lo que interviene, qué es lo que más le conviene hacer. Por lo tanto, siento que aprovechamos demasiado esta materia a la hora de aplicarla en nuestro campo, que es el desarrollo de software. Y pues creo que es todo lo que vimos a través de este semestre, así que muchas gracias. Esto es todo de mi parte. Me gustaría decir unas palabras. Durante este semestre hemos aprendido de los temas vistos, más que nada el cómo funcionan los mercados de la industria en la que terminaremos trabajando. Gracias a temas como el proceso productivo, la demanda, la oferta, tipos de bienes y servicios, etc., además de los varios videos que explicaban estos temas, pudimos comprender cómo afecta la tecnología, los usuarios, etc., en la forma de desenvolverse de las empresas en la actualidad, lo cual nos ha ayudado a entender las problemáticas que afrontan día a día en esta industria. Además de que también razonamos las estrategias utilizadas por las empresas para enfrentar estas problemáticas y debatimos el porqué de estas mismas. Esto nos permitió conocer métodos de resolución con los que en un futuro, si nos toca administrar un negocio o empresa, podremos sobrepasar las adversidades. A su vez, vimos los factores que afectan la demanda y pudimos compararlos con el mercado videojugabilístico. Entendimos la importancia económica para México de este mercado, ya que según The Competitive Intelligence Unit, hasta hace 2 años había más de 70 millones de jugadores en activo a nivel nacional, lo cual representa un 85% de la población mexicana, cifra que ha crecido bastante en 2019 y aún más en 2020 debido a la pandemia. Finalmente, conocimos los tratados comerciales internacionales que tiene México y aprendimos la forma en la que este mercado interviene, además de descubrir los aranceles que estos tienen y los objetivos específicos de cada uno de ellos. En conclusión, durante este semestre, en la clase de economía, aprendí el verdadero significado de la economía como una ciencia social, quién está involucrado como un agente económico y cómo funciona la micro y la macroeconomía. El aprender sobre el proceso productivo me sirvió de apoyo a la hora de manejar los recursos materiales, mientras que el manejo de oferta y demanda me ayudarán en un futuro cómo vender un software como un producto o un servicio. Y el hecho de ahora conocer sobre los tratados comerciales,
como los internacionales también, facilitará a la hora de distribuir mi producto o el servicio que yo desee crear. En mi opinión, estos temas fueron mucho de mi agrado y estoy plenamente consciente que me servirán a futuro en mi carrera a la hora de entrar a los temas económicos cuando cree mi propio proyecto con un fin lucrativo. Para finalizar, hablaré un poco sobre lo aprendido durante este semestre en la materia de economía, ya que dentro de los videojuegos existe un gran impacto económico, ya que es una de las industrias que más generan dinero de todas las que existen. Generan por lo menos el doble de lo que genera la industria del cine y la música juntas. Esto crea una gran oferta-demanda, ya que los llamados gamers o las personas que consumen los videojuegos, que todos en la vida hemos consumido algún videojuego, crean una demanda dentro de este mundo. Entonces las grandes empresas crean una oferta llevando a cabo nuevos productos o nuevos videojuegos, innovando cada vez más en las tecnologías que utilizan dentro de estos, ya sean sus gráficos o los motores que estos utilizan para moverse. Otra cosa es que estos están muy ligados a la importación-exportación, ya que como tal en México no hay muchas empresas que produzcan los videojuegos, y las empresas que mayormente producen videojuegos están o en el mercado estadounidense o en el mercado japonés, que estas son las principales que llevan a cabo este producto llamado videojuegos. Y eso sería todo. Gracias por verme, nos vemos luego. Adiós. Como futuro ingeniero en desarrollo de software me puedo dar cuenta de la importancia que tiene esta materia en nuestro desarrollo como ingenieros, ya que contiene diferentes características que son de provecho para nosotros. Tiene información que se tiene que adquirir para tener un buen desarrollo en el futuro, ya que la economía está en todo lo que vemos. La economía es la base de todo lo que hacemos, ya que sin la economía no podríamos vivir. Así que con estas bases y con este conocimiento es importante que un ingeniero se desarrolle en esta materia. El conocimiento que se adquiere a través del estudio de la economía, y como lo hemos estado viendo en esta materia, es tan importante que nos puede dar el éxito o el fracaso de algún producto que desarrollemos o empresa que podamos manejar, ya que si no se tienen los conocimientos al menos básicos de lo que lleva la economía, vamos a poder desarrollarnos como empresarios o fracasar como empresarios. Así que es muy importante en el desarrollo de nuestra educación. Muchas veces se puede tomar como insignificante el conocimiento de esta materia, pero a lo largo de este semestre nos hemos podido dar cuenta de lo realmente importante que es en nuestro desarrollo como ingenieros, ya que puede ser una pieza clave para que como persona y como profesionista podamos tener un éxito en nuestra vida futura. Así que le damos muchas gracias por todo esto. Le damos las gracias por su atención a este video y por la información que nos estuvo proporcionando a través de este semestre y la enseñanza que nos dio. Para terminar, me gustaría decir esta frase: el problema es que las personas que pierden son las personas que no están informadas. Del libro Padre Rico, Padre Pobre. Muchas gracias por su atención.